Compartiendo la presentación. ¿Se ve? Sí, ya. Sí, se ve, se ve. Vamos a agrandar un poquito. Ya, el tema de hoy entonces, evidencias de la evolución. El objetivo de la clase es conocer las evidencias que explican que la diversidad es el resultado de la evolución de las especies. ¿Qué son las evidencias? Cuando yo hablo de evidencia es algo que tengo para comprobar, ¿ya? A veces como evidencia tengo un documento, tengo una foto, pero algo que puede asegurar de lo que yo estoy hablando, ¿no es cierto?, tiene un respaldo. Esa es una evidencia. Por lo tanto, las evidencias son pruebas que se van recopilando y que hablan de la existencia de un proceso evolutivo. Estas pruebas que se han ido recopilando tienen que ver con el área de la ciencia, específicamente el área de la biología. ¿Cuáles son estas evidencias que nosotros vamos a estudiar para poder explicar, ¿no es cierto?, este mecanismo de la evolución que dice que los seres vivos han ido evolucionando a través del tiempo y que esto me podría estar apoyando esa teoría? Vamos a estudiar primero la paleontología, la anatomía comparada, la biogeografía, la embriología, la biología molecular que se divide en genética y bioquímica. ¿Qué es la paleontología? La paleontología es una ciencia que estudia las vidas pasadas, estudia la prehistoria, estudia lo que ocurrió en nuestras eras geológicas, tanto vida animal como vida vegetal. Y esto comenzó, ¿no es cierto?, cuando se descubrieron los primeros registros fósiles. Y estos registros fósiles se comenzaron a estudiar. La rama se llama arqueología, los arqueólogos son los que buscan estas evidencias de fósiles, es un trabajo minucioso que no se puede, ¿no es cierto?, dañar cuando encuentran un lugar o un recinto que tiene evidencias fósiles. Estos estudios científicos han permitido demostrar, ¿no es cierto?, la existencia de muchas especies que ya se han extinguido en el transcurso del tiempo, además usando sustancia química, elementos químicos como los isótopos radioactivos, por ejemplo, el carbono 14, el uranio. Ellos nos dan una data, nos dan una fecha, años que pueda tener ese fósil y así se calcula, ¿no es cierto?, y se supo qué especies habían en cada era. Estos se han ido conservando muy bien a través de las rocas sedimentarias y el proceso se le conoce como fosilización. Los tipos de fosilización. Aquí tenemos la primera, ¿no es cierto?, en donde tenemos este insecto que quedó atrapado en la resina del vegetal. Este tipo de fosilización se llama compresión o inclusión. ¿Qué significa? Que el vegetal, el árbol, produce una resina, pero este árbol, ¿por qué produce resina y la libera y sale, ¿no es cierto?, a través de sus ramitas? Cuando el árbol o el vegetal se siente atacado, libera esta sustancia. Al liberar esta sustancia es un mecanismo de defensa que tienen estos vegetales. Y así de esa manera van dejando atrapados a estos insectos que andan alrededor de él y que pueden, ¿no es cierto?, provocarle daño al vegetal si es una plaga. Y de esta manera se fueron fosilizando algunos insectos y se han mantenido en esta sustancia que se llama ámbar, que es una resina vegetal. Otros casos son aquellos registros de fósiles que han quedado atrapados como en cubos de hielos, sobre todo en estas eras que hubo, ¿no es cierto?, en donde el planeta se congeló, estas glaciaciones a gran escala, y formaron, ¿no es cierto?, estas tremendas estructuras de hielo, y en esas estructuras fueron quedando algunos animales atrapados. Y hasta la fecha, ¿no es cierto?, es tanto lo que se congeló y es tan helado el sector que no se han derretido, por lo tanto se han mantenido. Obviamente que para poder rescatarlo tienen que usar en los museos naturales el nitrógeno que se trabaja para congelar, y el nitrógeno es un gas
y como gas entonces no deteriora las estructuras. Incluso el nitrógeno se utiliza para congelar sus espermatozoides, los ovocitos, ¿no es cierto? Otras personas han pagado, si es que hay una enfermedad, para congelarse hasta que pueda aparecer la cura de la enfermedad. Entonces se trabaja con este nitrógeno, que es un gas, pero estas especies que en la prehistoria se congelaron fue con hielo, con el vapor de agua, con líquido, ¿ya? Se mantuvo, pero ahora para poder preservarlo se tiene que usar el nitrógeno gaseoso a bajas temperaturas. Entonces, de esa manera nosotros hemos tenido registros, evidencias de aquellas épocas, ¿no es cierto?, de seres vivos. Lo bueno de esta que se llama compresión o inclusión, que mantiene al insecto, al animal intacto. Quedó atrapado ahí, congelado, y no se deterioró. En cambio, las otras, todas lo que son estructuras blandas, músculos, partes del cuerpo, se van descomponiendo y esas partes que se descomponen van siendo reemplazadas por sedimentos. Y esos sedimentos, ¿no es cierto?, toman la forma de la estructura y es así como tenemos estos fósiles. Hay uno de ellos que se llama impresión. El ejemplo de la impresión es este, el Nautilus. Este ejemplo de impresión es que se trabaja a temperaturas, ¿no es cierto?, ambientales. El calor ambiental provocó, ¿no es cierto?, que este animal que quedó en este sedimento generara, ¿no es cierto?, un proceso de fosilización por estas temperaturas ambientales que eran elevadas. Va desapareciendo todo lo que es residuo orgánico y va quedando la huella en ese sedimento. Este otro se llama petrificación o permineralización, en donde también todo lo que son partes sólidas como el hueso, la caparazón y los tejidos blandos, con el tiempo van siendo reemplazados por los minerales que hay en esa zona, como por ejemplo el carbonato de calcio y el sílice. El carbonato de calcio forma parte de nuestra estructura ósea, por lo tanto, cuando fosilizan estos animales y van reemplazando las estructuras por estos carbonatos, parecen huesos, ¿ya? Esqueletos que se van armando. Entonces, eso se llama petrificación o permineralización, porque estos minerales, carbonato de calcio y sílice, reemplazan estas estructuras. Y tenemos por último los moldes. Estos moldes queda la marca, ¿no es cierto?, de un pie en un sedimento que en esa época estaba blando, o quedan atrapados estos organismos en ese sedimento, se van descomponiendo las partes orgánicas, se van secando los tejidos y todo eso empieza a ser rodeado por material. Ese material se va solidificando y va formando un molde con minerales y se va endureciendo. ¿Cómo es el proceso? Acá tenemos un ejemplo. Dice que este animal, una vez que muere, es cubierto por agua de río o de mar, si es que estaba en las cercanías del mar o en las cercanías de un río, por eso que es tierra sedimentada. La carne de su cuerpo se va descomponiendo o pudo haber sido devorado, ¿no es cierto?, por estos animales que comen cadáveres. Y luego, ¿no es cierto?, se va conservando el esqueleto. Ese esqueleto va quedando depositado bajo las capas de estos sedimentos, se va cubriendo y sigue cubriéndose por más sedimento y va quedando en las profundidades, porque ustedes saben que la parte terrestre se va modificando por erosiones, por distintos procesos de glaciaciones, por derrumbes. Entonces, esas capas van quedando y estos registros, estos huesos van quedando enterrados bajo estos sedimentos, ¿ya? Y a veces quedan muy profundos. Por ejemplo, nosotros en Atacama podemos encontrar muchos registros fósiles de especies marinas, porque en aquel entonces el mar llegaba hasta esa zona. Entonces, todo lo que se encuentra como registro fósil en el sector de Atacama es de especies marinas que vivieron años atrás y que hasta ahí llegaba el agua de mar, ¿ya? Y por eso que están los salares también. Entonces, así es como va ocurriendo un proceso de fosilización en donde se van reemplazando estructuras dependiendo en el terreno en que quedó. Si es que hay minerales, se reemplazan por minerales, o los sedimentos se van endureciendo y van formando un relleno en estas estructuras
y nos van quedando estos registros para el futuro. Este ejemplo que ustedes están viendo es un dinosaurio chileno y se le puso el nombre de Chilesaurio Diego Suárezí, que significa el dinosaurio fue encontrado en Chile, la persona que lo descubrió es Diego y ahí está su apellido, ¿no es cierto? Y ahí acuñaron ese nombre a esta especie que fue encontrada en nuestro país. Pero también existen los que se llaman fósiles vivientes. ¿Por qué se les llama fósiles vivientes? Porque son especies que vienen de datas del Cretácico, del Mesozoico, de millones de años atrás y todavía viven, ¿ya? Entonces, ellos son fósiles vivientes que los podemos conocer, existen en ciertas partes de nuestro planeta en donde se les han encontrado y aún siguen con vida, se han mantenido muy bien. Tenemos el caso del celecanto, que fueron los registros de los primeros peces con mandíbula, viene del periodo devónico, ¿no es cierto?, de esta época llamada paleozoica, fue encontrado en Sudáfrica, en las aguas de Sudáfrica e Indonesia. Tenemos un Nautilus, un molusco cefalópodo. ¿Por qué es un molusco cefalópodo? Porque al estudiarlo, él tiene una estructura nerviosa, tiene una cabeza, tiene un encéfalo como tenemos nosotros, pero obviamente más rudimentario, ¿ya? Pero ya ahí esta especie, a pesar de ser de la época del Mesozoico, ya estaba esbozando una estructura cefálica, ¿ya? Fue encontrado en el Índico y en el Pacífico. Lo mismo pasa con los... se me fue el nombre. Oh, se me fue el nombre, se me escapó. A ver si ustedes me ayudan. Los que tienen varios brazos, se me fue. Los pulpos, ¿ya? Los pulpos también tienen tremendas cabezas y también tienen una estructura nerviosa primitiva, ¿ya? Y ahí, si ustedes miran, a pesar de que viene del Mesozoico, nosotros vemos el esbozo, ¿no es cierto?, de esos tentáculos, visión. Al tener una estructura cefálica, tiene un sistema nervioso rudimentario y este puede ver en el fondo marino, ¿ya? Se puede comunicar, llevar la información a su encéfalo y el encéfalo le envía una respuesta, incluso como defenderse si ve que hay especies que lo puedan, ¿no es cierto?, atacar. También tenemos vegetales de épocas pasadas, tenemos esta araucaria. La araucaria se encuentra en Chile, en Argentina, en Brasil, en Oceanía. Nosotros tenemos en esta zona de la Araucanía, demora muchos, pero muchos años en llegar a este tamaño. Es cosa de que ustedes planten un piñón, lo que demora el piñón primero en brotar, y que empiece a crecer. Yo tengo uno que ya lleva 7 años y no ha crecido más que esto, lleva 7 años. Otro árbol en 6 años ya está dando fruto, tiene un tamaño grande, pero este es un crecimiento muy lento. A lo mejor no lo voy a alcanzar a ver con su tamaño de adulto grande, ¿no es cierto? Porque, como les digo, esto demora muchos años. Eso es un fósil viviente en cuanto a vegetal. También se encontró otro que tiene una data de 200 millones de años, que es la ginkgo biloba, que se encontró en China y crece en esa región. Acuérdense que este árbol se parece mucho a los pinos, por lo tanto es gimnosperma y no dan flores, pero sí da una semilla que es el piñón, ya que es el alimento de los araucanos y que es bastante rico. Ahora, con esta primera etapa que estuvimos viendo de lo que es fósiles y paleontología, con sus palabras, ¿podrían recordar cómo se define la paleontología? Con sus palabras, no es que yo repita de manera exacta cómo estaba definido, pero mirando acá la imagen de un fósil, esta gente trabajando, miren los tremendos huesos que descubrieron, bueno, son minerales de carbonato de calcio. ¿Cómo pueden definir ustedes paleontología? Me gustaría que opinaran, tomaran el micrófono o escribieran a través del chat, pero con sus palabras. ¿Qué entienden ustedes por la paleontología para llegar a una definición? Un estudio de la vida prehistórica. Estudio de la vida prehistórica, bien.
¿Alguien más que pueda agregar algo a esta definición? Podemos ir agregando más cositas para dejarla bien completa, pero está muy bien. En base a los análisis de los fósiles. En base a análisis de fósiles, ¿ya? Una ciencia También para, que estudia la vida también para, pasada. ¿Mm? claro, también para ver cómo ha ido evolucionando la vida en la Tierra. Perfecto, ¿no es cierto? Esto nos ha ido contando la historia de nuestro planeta, de los seres vivos que existen. Sí, muy bien. Ciencia que estudia los seres orgánicos que habitaron la Tierra. También, perfecto, ¿no es cierto? Todos nosotros somos seres vivos, somos orgánicos, estamos formados por materia orgánica todos. Desde la bacteria hasta nosotros los seres humanos somos vida orgánica, estamos formados por proteínas que forman parte de nuestra estructura. También vamos acumulando con el tiempo y sobre todo en esta época, desde el año pasado ya, estamos acumulando grasita, ¿ya? En algunas partes de nuestro cuerpo, y todo eso es materia orgánica. Por lo tanto, muy bien, sí, otra forma de definir la paleontología, muy bien, me parece. ¿Alguien más que quiera opinar? Estos estudios les permiten a los científicos, bueno, para poder contar la historia, más que nada, ellos con esto determinan la evolución de los organismos. Perfecto, muy bien. O sea, aquí, chiquillos, yo al escucharlo me siento feliz porque van aplicando lo que hemos ido viendo sobre la historia de nuestro planeta, de la Tierra, de las especies, ¿no es cierto?, que empezaron a habitar nuestro planeta. Entonces, esto nos va contando esta historia. ¿Cuáles fueron los organismos que fueron surgiendo, ¿no es cierto?, que tuvieron vida, que en algún momento fueron muchos, y por algún cambio, algo que ocurrió en nuestro planeta, ¿no es cierto?, fueron desapareciendo, fueron quedando, ¿no es cierto?, como especies felizmente fosilizadas y que nosotros ahora podemos conocer y que esto se expone en los museos naturales. En Santiago hay un museo natural, ¿no es cierto?, y hay un tremendo animal colgando, y así nosotros podemos conocer y vivenciar estos fósiles. A lo mejor no estuvimos en el lugar. A lo mejor usted, si viaja o recorre y tiene esa inquietud de ir escarbando, podría encontrar registros, sobre todo si estamos en las cercanías del mar, si usted va a Atacama, pero a veces encontramos incluso registros o huellas de hojas que fueron quedando plasmadas en las piedras, en los muros, ¿no es cierto? Y se van formando estratos solidificados y nosotros podemos ir encontrando registros. Ahora, ¿solamente encontramos registros a través de estas estructuras o podemos también evidenciar la historia de nuestro planeta de otra forma que también forma parte de la paleontología? Cómo los primeros hombres que habitaron este planeta fueron contando la historia, lo que ellos veían, los animales que habían, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los primeros hombres que aparecieron en nuestro planeta para dejar un registro de la época que ellos estaban viviendo, de los animales que existían en aquella época, que ellos cazaban, la forma de vida? ¿Solamente nos sirve encontrar animales en forma de fósiles o también nos sirve otra forma para nosotros poder describir lo que ocurrió en nuestro planeta? Las escrituras que fueron dejando los Perfecto. científicos, Perfecto. hay mucho en Chile. ¿No es cierto?, del Neolítico, estas escrituras que fueron plasmando en estas cuevas, ¿no es cierto?, y contando de los animales con los que ellos estaban conviviendo, unos tremendos animales y la forma en que ellos los podían cazar. Perfecto, muy bien. Lo otro que nos puede evidenciar, ¿no es cierto?, un registro de cómo vivían, si vivían en comunidad o solitario, cuando se han encontrado lugares en donde encuentran cacharros que se le llaman, ¿no es cierto?,
qué eran las cosas que ellos usaban para comer, las fogatas donde las hacían, y ahí muestra, ¿no es cierto?, por la cantidad, si vivían una familia numerosa, la forma de vida que ellos tenían, porque esto también va quedando como una evidencia, ¿ya? Sobre todo cuando ya empieza a aparecer el hombre en el planeta, y el hombre, una vez que descubre el fuego, empieza a manipular metal, materiales como la greda, y empieza a construir, ¿no es cierto?, sus artefactos para poder comer, para poder cocinar, hacer sus lanzas, también la ropa que ellos se hacían, cómo se protegían. Entonces, esto también va quedando como un registro y también lo estudia la paleontología, ¿ya? Y son materiales, ¿no es cierto?, que se conservan, se protegen y también tienen que estar bajo un vidrio con un gas que los mantenga y no se deteriore, porque si se han conservado hasta esta época hay que seguirlos manteniendo, pero poderlos mostrar a las personas, ¿no es cierto?, de estos registros que van quedando sobre la historia de nuestro planeta. Entonces, eso es la paleontología es muy completa, ¿ya? Los arqueólogos hacen un trabajo minucioso para el encuentro de estos fósiles, ¿no es cierto?, y que nos van a ir explicando. Hace poquito se había encontrado otro dinosaurio, yo les contaba que también se encontraron, y hace poco se están encontrando fósiles de bacterias, ¿ya? Uno sabía que las bacterias existían, pero no habían fósiles de bacterias, y han encontrado fósiles de bacterias. Yo les comentaba que también se descubrió que en Tierra del Fuego también tenemos estas bacterias que fueron las primeras que aparecieron en nuestro planeta y que empezaron a oxigenar a nuestro planeta, y los podemos encontrar en el sur de Chile, en el extremo sur de Chile. Y esos también se llaman fósiles, pero fósiles vivientes, que ahí fueron agregando sedimentos, ven como formaciones de rocas, pero todavía están, ¿ya? Entonces han ido encontrando muchos tipos de registros para poder explicar cómo comenzó la vida en nuestro planeta y cuáles son los seres vivos que han estado, que han existido, y bueno, y después para poder explicar cómo estos han podido ir evolucionando. Siguiente, observa la imagen, observen bien la imagen, todos los detalles de la imagen, que recrea una escena que probablemente sucedió hace alrededor de 65 millones de años y que explica la extinción de los dinosaurios. Y luego responde las siguientes preguntas. Letra A, ¿cómo se extinguieron los dinosaurios? Letra B, ¿cómo sabemos que los dinosaurios realmente existieron? Entonces, mirando la imagen, ¿cómo creen ustedes que se puede explicar la extinción de estos grandes animales que poblaban en aquella época nuestro planeta y que dominaban en esa época? Los Yo meteoritos. creo que por la imagen, claro, los meteoritos y explosiones volcánicas que causaron fuego, Perfecto. por lo que se ve en la imagen. Exacto, o sea, Y nosotros estamos haciendo una observación de algo que nos están presentando y que nos podría explicar el por qué se extinguieron los dinosaurios. Entonces aquí vemos meteoritos, mucha erupción volcánica, empieza a haber, ¿no es cierto?, un incendio que se va haciendo masivo, y producto de eso se dice que se extinguieron los dinosaurios. ¿Y cómo sabemos nosotros que realmente existieron los dinosaurios y que eran estos animales, esas sus formas, esos tamaños? Por los por los fósiles que fósiles, se han encontrado. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, chiquillo, ¿qué se cuenta de esto? Dicen que en esa época cayeron meteoritos porque hay huellas de estos meteoritos que ahora forman parte de México, pero en aquel entonces nuestro continente todavía no estaba separado completamente, por lo tanto formaba parte de la Eurasia y Gondwana. Estas erupciones, ¿no es cierto? También se sabe de la cantidad de erupciones que hay por la cantidad de sedimentos que se han ido formando y van quedando los registros porque van haciendo marcas, ¿ya? Viene una erosión, se solidifica, pasa el tiempo, viene otra, cae encima, se solidifica y van dejando registros, que eso los estudian los geólogos. Todas estas líneas que van quedando de registro, y es porque estos sedimentos se van enfriando,
todo lo que elimina, ¿no es cierto?, una erupción volcánica. Y el Profesora, meteorito, dígame, acá en Chile hay una parte en el norte que se llama el Valle de los Meteoritos, sí, que está ahí en Quillagua, un pueblito chiquitito. ujú, Yo lo sí, visité y hay como un cráter que es como, no sé, uno lo asimila a un estadio, en las dimensiones que tiene, ujú, pero está del piso hacia abajo, o sea, como que cayó algo ahí. claro. Es lo mismo que se ve en México, acá igual obviamente no estuvimos exentos de esta lluvia de meteoritos que son de gran tamaño y con la fuerza que traen y por el roce, ¿no es cierto?, desde el exterior al atravesar nuestra atmósfera, ellos se prenden y arman fuego. Al venir cayendo fuerte y con el roce, estos se encienden. Caen, erosionan todo el lugar, hacen un tremendo hoyo ahí en el lugar donde ellos caen. Como vienen encendidos, se dice, ¿no es cierto?, que ellos pudieron haber provocado este inmenso incendio que ocurrió en aquella época, porque no fue un meteorito el que cayó, sino que fue una lluvia de meteoritos. Además de estas erupciones que también lava caliente va cayendo y va arrasando con las especies que hay ahí en el lugar. Entonces se dice que las erupciones, estos meteoritos, este gran incendio de gran envergadura, un incendio te oscurece el ambiente porque va formando una capa, ¿no es cierto?, de cenizas, de humo. Como fue tan inmenso, se mantuvo por mucho tiempo. ¿Y qué ocurrió? A lo mejor algunas especies que se pudieron haber salvado de este incendio, haber quedado vivas, resulta que esta capa que cubrió este cielo, que se mantuvo oscuro, los vegetales que quedaron vivos no pudieron realizar fotosíntesis porque era tan inmensa esa capa que no permitió el ingreso de los rayos solares. Y usted sabe que un vegetal para hacer fotosíntesis necesita del sol. Por lo tanto, ellos no pudieron hacer fotosíntesis. Al no hacer fotosíntesis, el vegetal muere. Y si quedaron dinosaurios herbívoros, no tenían de qué alimentarse. Y si estos dinosaurios herbívoros van muriendo, el dinosaurio carnívoro tampoco tuvo de qué alimentarse y fue una cosa tras otra que se fue sumando, hasta que extinguió a estos seres vivos que en algún momento dominaron nuestro planeta. Y parece increíble porque uno ve el tamaño, por películas podemos ver cómo describen, cómo actuaban, eran tremendos depredadores, ya nadie se salvaba de ellos, sobre todo unos más chiquititos inofensivos también. Las aves también fueron muriendo, ¿no es cierto? Porque la ave, es cierto, vuela, se pudo haber escapado del incendio, pero en algún momento tiene que bajar a alimentarse. Entonces, se dice que eso fue lo que ocurrió y provocó esta gran extinción. Pero nosotros sabemos de que todo este suelo erosionado, cubierto por lava, muerto, ¿no es cierto?, por las cenizas, ustedes saben que esa roca que queda como roca madre, descubierta, sin vegetación, de a poquitito empieza nuevamente a cubrirse, ¿ya? Pero es un proceso lento, en donde empiezan a llegar semillas de otros lados, porque los animales, al comer en alguna parte, transportaron la semilla y en las fecas cayeron estas semillas, las aves dispersaron estas semillas y en algún momento llegó a estos sedimentos que tienen, ¿no es cierto?, no es parejo, tienen lugares en donde hay grietas, esas grietas tienen humedad, se va juntando polvito y de repente empieza a surgir primero vida vegetal. Esta vida vegetal con los años va creciendo, vamos formando arbustos, vamos a formar grandes árboles y ya habiendo vegetación empiezan a llegar los herbívoros. Habiendo herbívoros empiezan a llegar los carnívoros y así se empieza a poblar nuevamente. Pero eso es como se explica cómo estos pudieron extinguirse y que nosotros sabemos de su existencia porque hay registros fósiles. Pasamos a otro tipo de evidencia que se llama anatómica. La ciencia se llama Profesora, anatomía. Dígame, disculpe que la moleste, dígame. una consulta. ¿Por qué los fósiles no se extinguen en su totalidad, o sea, los huesos, más que nada, o sea, al pasar del tiempo?
A ver, ¿qué me preguntas tú si van quedando los huesos? Claro, ¿no? Si como se han encontrado fósiles, todo lo que es relacionado con los huesos, pero ¿por qué el hueso en sí no se extingue totalmente? O sea, siempre va a quedar. Lo que pasa es que nosotros pensamos que es hueso. Nuestros huesos tienen carbonato de calcio, pero con estos millones de años ni siquiera quedan los huesos. Lo que pasa es que son reemplazados por esos minerales y como va quedando el espacio, esos minerales van rellenando y te van formando la forma del hueso. Y nosotros creemos que es hueso, pero es carbonato de calcio y sílice. No es hueso, no es óseo. Pero sí se moldeó de esa manera y te dejó el registro completo. Pero con estos millones de años hasta los huesos desaparecen después con el tiempo. Ah, ya, ya. ¿Ya? Entonces, por Gracias. eso nosotros vemos formas de hueso porque son los carbonatos de calcio y el sílice que fueron reemplazando y formando nuevamente estas estructuras. Pero si tú te fijas, lo que no pudo reemplazar es la parte muscular, los tejidos, porque eso se desintegra y al desintegrarse no hay cómo reemplazarlo, pero sí van reemplazando estas cavidades que se van formando cuando van desapareciendo los huesos. Ah, ya, ya. En relación Sí, ahora a la anatomía comparada, se llama anatomía comparada porque se comparan distintas formas de vida, ¿no es cierto?, para ver qué tienen en común. Se ven las semejanzas, se ven las diferencias de estos organismos para poder llegar, ¿no es cierto?, a decir provienen de un ancestro común o provienen de esta otra especie y fueron evolucionando. ¿Quiénes empezaron a estudiar esta disciplina llamada anatomía comparada en la actualidad? Fue Georges Cuvier, ¿no es cierto?, en el año 1801 al 1805. Él escribió incluso un libro que se llama Lecciones de Anatomía Comparada, pero del reino animal. Y está Richard Owen, que también hizo sus estudios, y estos estudios, ¿no es cierto?, también en animales, pero él estudió otra cosa. Al comparar estructuras se dio cuenta que habían estructuras que eran homólogas, semejantes, y otras que eran análogas. Y escribió un libro que se llama Anatomía y Fisiología Comparada. Vamos a ver qué significa. Órganos homólogos y de enseguida vamos a ver órganos análogos. ¿Qué significa homo? Homo viene de igual, idéntico. Entonces, la palabra homólogo significa que en algún momento fueron idénticos. Entonces, ¿qué se dice de estos órganos homólogos? Que eran órganos o estructuras orgánicas que fueron muy parecidas anatómicamente cuando están teniendo su origen, ¿ya? Eran completamente idénticos en las primeras etapas, pero luego se van diferenciando y a eso se le llama evolución divergente. ¿De qué manera se van diferenciando? Que resulta que en un principio eran todos idénticos, pero cuando se van diferenciando estas estructuras que eran homólogas en sus inicios, cuando ya se arma la estructura completa, el ser vivo completo, esa estructura, a pesar de haber sido homóloga, idéntica en sus inicios, tienen funciones completamente distintas en el ambiente. Por ejemplo, la aleta, que tiene esa estructura, esos huesos, esos registros de huesos, y el ala de un murciélago, que también, ¿no es cierto?, te muestra estas estructuras, pero la aleta va a servir para nadar y esta para volar. Por lo tanto, en su inicio fue idéntico, pero la función que cumplió después en el futuro fue distinta. Y eso se llaman homólogos. Está también este otro ejemplo del delfín, ¿no es cierto?, que pareciera que tuviera una garrita, y que son las aletas del delfín, y si tú las miras, pareciera que en algún momento fueron brazos, con manos, con dedos, y la comparas con los huesos de un topo, que más o menos se parecen, ¿no es cierto? Tienen algo de idéntico, pero el delfín lo va a usar para nadar y el topo para nadar, ¿ya? Ahora, esto después nosotros vamos a hablar en el futuro de esas estructuras idénticas que parecen que tuvieran deditos, y es lo que nos dice, ¿no es cierto?, que en algún momento estos mamíferos tenían vida terrestre antes de acuática. Y eso lo vamos a ver en una próxima clase. Ahora, ¿cuáles son los órganos análogos? Órganos que desde sus inicios anatómicamente eran muy diferentes. Y a pesar de
ser muy diferentes cuando ya está in situ en el medio ambiente, cumplen la misma función. Por ejemplo, el ala para volar. O si tenemos antebrazos y lo comparamos con otro animal, para caminar. Pero sus inicios fueron completamente distintos anatómicamente, no se parecían en nada. Pero cuando ya se desarrollan y van a la etapa, ¿no es cierto?, en donde ya tienen que ambientarse, cumplen la misma función. Y eso se llama análogo. Y ahí se dice que tuvo una evolución que se llama convergente. Convergente significa que va hacia lo mismo. Y en este caso, en este ejemplo, es que esas alas de mariposa con el ala de un ave, ¿no es cierto?, la estructura, usted se da cuenta que es distinta, pero le sirve para volar. ¿Entienden la diferencia entre homólogo y análogo? Sí, profesora. ¿Sí? Ya. Y tenemos otras estructuras u órganos, perdón, que se llaman vestigiales. Significa que están ahí y nos cuentan de que en algún momento de nuestra vida antepasada lo usamos. Y ahí está el huesito del coxis. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué indica el huesito del coxis? Que en algún momento fue una cola. Perfecto. En algún momento, ¿no es cierto?, los seres humanos tuvieron cola. Y ahí está, no lo podemos negar. Está ese registro vestigial. Tenemos acá el otro que se llama, en la oreja nosotros tenemos ahí un bultito extraño, ¿no es cierto? Todos tenemos ese bultito extraño que también es un vestigio y se le compara con la oreja de este chimpancé. Oh, me mordió. Esto lo descubrió Darwin y le puso el nombre de tubérculo de Darwin, ¿ya? Y significa que nosotros los seres humanos en algún momento tuvimos la oreja en punta, como muestran algunas películas, nunca recuerdo cómo se llaman, de seres humanos que existían y que tenían orejas en punta y tenían algunas características. Esto data de ese vestigio, porque aquí está y lo descubrió Darwin, y se compara con la oreja que tiene este animal que termina en punta. Tenemos otro que se llama apéndice. Este apéndice es una tripita que está colgando ahí, que no cumple ninguna función en la actualidad, pero chuata si se llega a infectar. Nos puede provocar, ¿no es cierto?, una apendicitis, y si esto se revienta, una peritonitis, porque ella tiene muchas bacterias en su interior, y por lo tanto, si estas bacterias salen, te infecta todo el organismo y la persona incluso puede llegar a morir por esta infección. Entonces, esto también registra. Ahora, ¿qué registra ese apéndice? Que en algún momento nosotros tuvimos una alimentación más de vegetal, pero no de vegetales como ahora que comemos la lechuga, ¿no es cierto?, vegetales verdes, sino que comíamos la celulosa, el cascarón del vegetal, que ese es mucho más resistente y cuesta mucho digerirlo, y se supone que este apéndice, con las sustancias que él tenía, nos ayudaba en eso. Pero después fuimos modificando nuestra alimentación y ya no comemos celulosa, no andamos comiendo los troncos o pescando, ¿no es cierto?, los árboles para comer alguna rama. Yo creo que como sobrevivencia, a lo mejor si nos perdiéramos en un lugar y no hay de dónde sacar alimento, lo haríamos. Pero en la actualidad quedó ahí como un vestigio. Y por último, en la foca y el delfín, también existen unos huesos que se atrofiaron, que están, pero que datan de que existió un hueso pélvico. Ese hueso pélvico indica de que ellos, ¿no es cierto?, fueron terrestres en sus inicios, su ancestro, no ellos, su ancestro fue terrestre, y por lo tanto quedó ese vestigio ahí, que estos dicen que derivaron de las ballenas, y la ballena de un animal que era terrestre y tenía patas, y que después esas patas, al nadar en el mar, con los años, fue evolucionando y la transformó en aleta. Pero ellos son mamíferos, al igual que nosotros, las crías las tienen igual que nosotros. Por eso nos llamamos mamíferos, que dan leche para amamantar. Por lo tanto, no son peces. Y aquí vamos aplicando. Analiza la ilustración,
que muestra la organización esquelética de las extremidades anteriores de 4 vertebrados: el ser humano, el delfín, el murciélago y el pelícano. Esto lo saqué de un libro, a lo mejor si ustedes tienen hijos, de primero medio, que está en la página 24 de ese libro, y nos sirvió para ponerlos de ejemplo con la materia que estamos viendo. Entonces, aquí tenemos el brazo del humano, ahí miramos los huesitos, la estructura A, la B, la C y la D. Aquí tenemos las falanges, están los carpos, los metacarpos, ¿no es cierto?, acá en la manito, pero estamos viendo esto: el húmero, el radio y el cúbito. Acá en el delfín, esto es una aleta, y también tenemos la estructura A, menor tamaño, pero igual que nosotros, la estructura B, que también ahí se ve doble, y la estructura C, que está acá abajito, la B arribita, y la D. En el murciélago, en su aleta, también A, B, doble ahí la C, y tenemos la D. Y en el pelícano lo mismo, que ahí ya como que se parece un poquito más al nuestro por la posición. Si mira este huesito, estos dos, y el D que está aquí, mira, casi igual al de nosotros. La diferencia está acá en las falanges, que él no tiene falange y nosotros sí. Pero si te fijas, nos parecemos mucho en las estructuras. Entonces, aquí el A representa el húmero, el B el radio, el C el cúbito y el D huesos del carpo. ¿Ya? Cuando empieza la mano, estos huesitos que se nos pronuncia que son el carpo. Letra A, infiere a qué se deben las semejanzas y también las diferencias en la organización de los huesos de las extremidades de estos animales. Aquí tenemos que aplicar lo que vimos recién de la anatomía comparada: homólogo, análogo. ¿Qué pasó acá? ¿Cuáles se parecen más? ¿Cuáles tienen menos semejanza? ¿Cómo lo podríamos ubicar? ¿Dónde serían homólogos? ¿Dónde serían análogos? Analicen la imagen. Yo creo que la del humano con el pelícano podría ser homólogo ¿Ya? y la del delfín con el murciélago podría ser análogo, ¿Ya? a mi parecer. Uh-huh. También El es lo delfín mismo, porque monólogo. la primera con la última se parecen mucho. Uh-huh. Así que, igual que lo que dijo el compañero. Homólogo, ¿ya? Claro, la primera, homólogo. Humano con pelícano, homólogo. Sí, Había alguien, yo acá no me desconecto de ustedes, no veo los nombres como en el otro. Había una señora que estaba hablando. Yo he escuchado esa voz, pero no recuerdo el nombre. ¿Qué nos quería decir? Natalia abrió su micrófono. Natalia, a ver, cuéntanos, tú algo querías aportar también. Solo hemos encontrado los homólogos y ahí nos dicen que hay homólogos y análogos. Y la primera pregunta que dice, ¿a qué se debe la semejanza y las diferencias? que yo creo que análogo es el delfín con el murciélago, porque, bueno, como usted explicó recién, desempeñan lo mismo, pero cambian en la función, o sea, en la anatomía, cambia. ¿Ya? ¿Alguien más?
aquí estamos aprendiendo, así que si nos equivocamos, no importa, pero seamos capaces, ¿no es cierto?, de proponer alguna idea y ahí vamos concordando y vamos viendo, porque a mí me interesa que aprendan a distinguir esto, basarnos a través de la observación, ¿no es cierto?, cómo observamos, cómo nos damos cuenta y esta observación, cómo la podemos fundamentar, aplicando en este caso la anatomía comparada, que es lo que hicieron estos científicos. Miraban estos animalitos, miraban sus estructuras anatómicamente, hablaban de diferencias, de semejanzas, y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora al observar estas imágenes. También, viéndolo bien, profesora, también el murciélago con el pelícano también podrían ser análogos, porque desempeñan la misma función, que es las alas, en este caso, pueden volar, pero cambian su anatomía. Perfecto, sí, bien, bien. Ven, si a medida que vamos observando y siendo más agudos en la observación, vamos descubriendo nuevas cosas. Entonces, hablamos de homólogo humano con pelícano, análogo murciélago con pelícano, y me falta el delfín. ¿Va con alguien? ¿Lo puedo comparar con alguna especie? El delfín podría ser con un humano porque usa su aleta para poder, no sé, moverse en el agua, como uno usa los brazos para poder nadar. ¿Ya? Y acá la primera pregunta, ¿a qué se deben las semejanzas y a qué se deben las diferencias? ¿Cómo lo podríamos explicar la semejanza y la diferencia? Podemos aplicar incluso teorías que nos explicaron en la clase pasada, ¿no es cierto? Algunos científicos y nos postularon algunas teorías que fueron explicando la evolución. Acá podemos aplicar todo lo que hemos ido aprendiendo en el tiempo para poder hablar de la semejanza, de las diferencias, de la anatomía. Me interesa, chiquillos, que hablen, sean capaces de argumentar, porque argumentar, si usted aprende a argumentar algo y lo argumenta bien, va a llegar lejos, porque la argumentación te sirve para todo. ¿El delfín puede ser órganos vestigiales? Ya, pero aquí, en este caso, no me está mostrando la estructura vestigial, me está mostrando cómo está conformada la aleta del delfín. Y que dicen que estos huesos, el A representa el húmero, el B el radio, el C el cúbito y el D los huesos del carpo. ¿Alguien me puede decir a qué se deben las semejanzas o las diferencias? Yo volví. Se deben al largo de los huesos, a la similitud, a la Ya. forma en la cual están. Ya, bien, bien. Ahí podemos hablar, ¿no es cierto?, de semejanzas anatómicas, diferencias anatómicas o diferencias estructurales. Pero hay una palabra clave, chiquillo. Nosotros con estas evidencias, ¿qué estamos tratando de demostrar? ¿Qué queremos corroborar con las evidencias? Que cumplen una misma función, pero su anatomía es distinta. Antes de eso, el título es evidencias, pero evidencias de qué, para demostrar qué es lo que dijo Darwin, qué dice Wallace, qué dice la teoría sintética de la evolución. ¿Qué estamos demostrando con estas evidencias? Que todo evoluciona, que todo ¿cuál es la palabra? Que todo se adapta, se va adaptando. Perfecto, ahí a eso quiero llegar. Entonces,
Inferir sobre semejanzas y diferencias. ¿Qué queremos ver con esto? Que, como dice bien, ¿no es cierto?, las especies se fueron adaptando. Sus estructuras, en algún momento, algunos tuvieron un origen común, idéntica, pero la adaptación en el lugar en que está viviendo lo llevó a adaptarse para poder sobrevivir. Y estamos hablando, ¿no es cierto?, de la evolución. ¿Y a qué se deben estas diferencias? Como se tuvo que adaptar a su medio ambiente, provocó que estas estructuras que en un comienzo eran idénticas en su partida, algunas, porque no todas, no las 4, fueran diferenciándose para poder sobrevivir y adaptarse al medio ambiente. Entonces, esto de las diferencias y las semejanzas, nosotros con esto estamos comprobando de que estas especies en algún momento tuvieron un origen común, que en algún momento sus estructuras eran idénticas, pero que estas estructuras se fueron modificando porque tuvieron que adaptarse y de esta manera evolucionaron. Esa sería la respuesta a la pregunta A. Y aquí, ¿no es cierto?, Natalia también fue quien habló ahora recién. Sí, yo, profesora. Natalia, ¿no es cierto?, bien lo expresa acá. O sea, esa es la primera respuesta, hablar de adaptación, hablar de evolución y cómo éstas se modificaron para poder cumplir la función en el espacio en donde se está habituando. Vamos ahora con las respuestas que ustedes dieron de homólogos y análogos. Entonces, el homólogo dice origen común, idéntico, pero función distinta. Y muy bien lo dijo, discúlpenme si no recuerdo los nombres, pero la primera persona que me habló del ejemplo de homólogo me dijo que el humano con el pelícano eran homólogos, sus estructuras eran homólogas. Y está muy bien dicho, ¿no es cierto? Porque miremos las partes muy idénticas hasta acá, ¿no es cierto? Esto después se diferencia y obviamente que es para la función que cumple, y ellos tienen un origen idéntico, igual. Estructura anatómica casi idéntica, que fue lo acucioso que dijo este caballero, ¿no es cierto?, que habló primero y nos dijo que se parecen mucho. Pero ¿por qué eran homólogas? Porque sus funciones son distintas. Y aquí me pone el ejemplo. El humano puede escribir, puede tomar cosas, puede levantar cosas. El ave lo usa para volar. Y los homólogos te dicen eso. Comienzan idénticos, pero la función que cumplen son completamente distintas. Y las análogas me dicen que parten distintas y que podrían cumplir la misma función. De estas 4 especies, ¿cuáles parten distintas y finalmente cumplen la misma función para ser análogas? Yo creo, profesora, que son 3, el delfín, el murciélago y el pelícano, porque en sí los 3 usan las aletas para moverse, para impulsarse. Mira, aquí te explico por qué no es análogo el delfín con ellas. Porque análogo significa que parte idéntico, o sea, parte distinto, y si yo miro este hueso con ese hueso no se parecen mucho, hay muchas diferencias y con este igual. Pero si tú miras a este con este, la función es la misma y de eso se trata el análogo. Parte distinto, pero su función es idéntica. Estructuras distintas, pero ¿qué hacen los dos? Vuelan. Por lo tanto, este con este es análogo. ¿A quién podría comparar al delfín para hablar de estructura análoga u homóloga? ¿El delfín tendrá con alguien más ser análogo u homólogo? ¿Con quién podría ser? Porque análogo sería que tiene que haber otra especie que nade. Profesora, como lo Bueno, pero dije el ser humano también anteriormente, nada. ¿Mm? que le decía yo que el delfín se parecía también análogo con el humano, porque también usa su aleta y uno usa los brazos para poder nadar, cuando uno está, no sé, en piscinas, cosas así. Pero análogo diferente, ¿no es cierto? Y después función idéntica. Y el hombre, bueno, el hombre se ha adaptado y es capaz de hacer muchas cosas. Yo creo que falta que genere, ¿no es cierto?, alguna estructura para poder volar. Y hay un libro que habla de un niño que quería volar, que me encantaba. Pero aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, estructuras
que podríamos hablar de homólogas que tienen un origen común, pero una función distinta, por el ejemplo que me está dando. Es cierto que el hombre nada, aprendió a nadar, pero no es que su estructura se modificó para que su tipo de vida sea en el agua y esté nadando siempre, porque es donde vivimos. Por lo tanto, el delfín con el humano es homólogo. En sus inicios, idénticas estructuras, tienen húmero, tienen radio, tienen cúbito, tienen los huesos del carpo, pero el delfín nada y el humano puede escribir y el delfín no puede escribir. Entonces podríamos decir que estas son homólogas, pero no análogas. Las únicas análogas que hay acá son estas dos porque ambas vuelan y por eso son análogas. Homólogas porque este con este se parece mucho más que este, o sea, completamente hartas estructuras idénticas, o sea, la mayor semejanza está entre el humano y las estructuras del pelícano. Es análogo porque parten iguales, funciones distintas, escribir, volar, pero también para poder integrar al delfín, pero como no lo puede integrar con el murciélago, pero sí lo podría integrar con el pelícano, por la forma de los huesos, más pequeños, más anchos, pero sí lo mismo. Entonces yo puedo decir delfín, pelícano, homólogo, nada, vuela. Hombre delfín, homólogo, escribe, nada, pero estamos viendo, ¿no es cierto?, estas estructuras que se parecen en sus inicios. ¿Se entiende? Entonces, Sí, ahora sí. ahora, los únicos análogos son los que vuelan. Por lo tanto, no puedo compartir en análogo al hombre y al delfín. Estos únicos vuelan. Los otros son homólogos y los empiezo a relacionar. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Evidencias que se llaman... ¿Hasta qué hora es esta hora? Sí, ya estamos Jenny, en la hora. aquí pierdo todo, no veo hora, no veo nada. Ya, esto, chiquillos, nos queda para mañana. Para mañana. Espero que les esté gustando la materia. Estamos haciendo otra forma de trabajo que es analizar, observar, argumentar, que también es bueno, el lenguaje también lo hacen, y para que vean que también lo podemos aplicar en ciencia, y sirve de bastante, ¿ya? Chiquillos, un gustazo, gracias por estar, por participar de la clase.